Gracias por estar aquí con nosotros en este acto conjunto del Centro Sefarat Israel y la Casa de América. En este principio de curso prácticamente estamos inaugurando ahora nuestras actividades, así que qué mejor manera que empezar con una casa hermana y con una cultura como la judía tan significativa en el mundo hispanoamericano. Como saben ustedes, son muchos los autores, los pensadores, los intelectuales, los políticos, en fin, los hombres destacados de ese continente que tiene raíces judías y que han contribuido de forma esencial también al acervo de la cultura judía. Llevamos ya muchos años trabajando juntos, yo creo que desde el 2012 de manera continuada, si no me equivoco, y bueno, buscando temas, esta vez Miguel de Lucas, a quien saludo muy afectuosamente, como a todo su equipo, bienvenidos aquí a la casa, pues han querido plantear el tema de la posverdad desde el punto de vista de la literatura. Y para ello tenemos a dos grandes escritores, al peruano Jorge Eduardo Benavides, de una obra prolífica, que acaba de publicar la última, si no estoy mal informado, El asesinato de Laura, ¿no? en el Olivo, y con Roberto Blatt, que estuvo aquí ya hace 3 años con nosotros, uruguayo y autor de obras como la Biblia, Corán y Torá. Bueno, pues les dejo ahora con Miguel de Lucas, que también hará un pequeño saludo. Después veremos a ver cómo la literatura puede ayudar a desentrañar la verdad en este mundo actual, en que todo son falsas verdades, fake news y confusiones entre lo virtual y lo real. Miguel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Santiago. Es un placer estar aquí en la Casa de América. Efectivamente, llevamos desde 2012 colaborando con vosotros en lo que es el Día Europeo de la Cultura Judía, una tradición antigua, desde el año 2000, y que nosotros celebramos de una manera intensa. Pero siempre cuando pensamos en el Día Europeo de la Cultura Judía, que ese día lo extendemos durante casi 15 días, pensamos en nuestro acto con Casa de América. Es ya una tradición. De hecho, la estrella de esos días de la cultura judía es siempre, la perla, es lo que hagamos aquí en Casa de América. Yo recuerdo también, lo hablaba antes con Robbie, en uno de tus primeros actos como director, Santiago, tuvimos un diálogo, Roberto y yo, sobre qué es ser judío, qué es el judaísmo, ¿no? Y la verdad es que fue algo muy intenso y que además luego está colgado en Internet y hemos visto que tiene muchísimas personas que lo han visto y que lo siguen viendo, ¿no? Con lo cual, siempre que traemos un tema aquí es un tema abierto. Decir en el judaísmo la verdad es algo muy complicado, porque los que tenéis experiencia de judaísmo sabéis que la verdad es algo que no se acepta como tal. El judaísmo es discursivo, es hegeliano y es contradictorio siempre. ¿Sabéis esa famosa expresión, 2 judíos, 3 opiniones? O sea, 2 judíos casi nunca se ponen de acuerdo en nada, contrariamente al estereotipo de que los judíos son gente tranquila, que están siempre de acuerdo en todo. Mentira, no están de acuerdo en casi nada, ¿no? Entonces, que Roberto tenga la audacia de escribir sobre la verdad, siendo él una persona completamente también discursiva y contradictoria, que es parte de su encanto, es algo realmente maravilloso, ¿no? Y de hecho presentaremos, anuncio este libro de Roberto, lo presentaremos próximamente en el Centro Sefarat Israel, que es un libro, digamos, como una promesa incumplida, porque después del gran esfuerzo que hizo en el libro anterior, dijo, yo no escribo más, y sin embargo surgió esta pequeña criatura sobre la verdad, que yo creo que todavía no he tenido el placer de leerlo, pero seguro que es un libro maravilloso, ¿no? Y agradecerle también a Jorge Benavides, pues que esté hoy aquí y que tengan este diálogo que sabemos dónde va a empezar, pero no sabemos dónde va a acabar, conociéndolos a ambos, ¿no? Con lo cual, que lo disfruten y una vez más, muchísimas gracias, Santiago, y a todo el equipo de la Casa de América. Ya podemos hablar aquí libremente. Sí. A propósito de lo que dijo Miguel, que sabemos cómo va a empezar, no sabemos cómo va a terminar. Tampoco sabemos cómo va a empezar. En realidad no. No, pero como nosotros veníamos aquí listos para que alguien nos provoque. Voy a ver si yo consigo hacer esto un poquito. Yo voy a lanzar algo un poquito más conceptual. La figura que tiene un peso literario muchísimo mayor de los dos es clarísimamente Jorge, y lo digo de verdad, esto no es un elogio diplomático. Entonces lo que haré yo es hacer un par de reflexiones sobre la relación que se me ocurre a mí que existe entre verdad y literatura, y a partir de ahí lanzamos y vemos efectivamente a dónde nos lleva. Lo primero que quería decir, y también todo esto es perfectamente discutible, hay una tendencia, digamos, popular a contrastar entre ficción y verdad. Es decir, como lo fabuloso frente a lo real y lo verdadero. En la historia de la literatura
digamos, que yo llamo realista a brocha gorda, es decir, el realismo entendido de la forma más amplia posible. Es decir, ese realismo en donde, de la literatura en donde lo que se trata es de hechos terrenales. Nace, primero, en el siglo XVIII se termina por separar lo sagrado de lo profano, pero todavía no existe, empieza a haber una literatura moralizante. Están las cartas persas de Montesquieu, está el sobrino de Rameau, está, a ver, me he apuntado unas cuantas de estas, están las reflexiones filosóficas del Marqués de Sade, filosóficas y divertidas, pero en general estamos hablando todavía de un vestíbulo de lo que sería la gran tradición realista de la literatura que hoy en día en crisis, pero sigue viva, y pronto llegaremos a eso. Y ahí empiezan los grandes, Balzac, Dickens, todos los grandes escritores que empiezan a describir un mundo muy, muy distinto al de las narrativas religiosas, que son todas predeterminadas. En la literatura religiosa, en realidad es ejemplarizante, en principio no hay sorpresas. La literatura tiene que representar de la mejor manera posible una verdad que ya está establecida de forma definitiva por una doctrina. Todo eso, como dijimos, se rompe en el XVIII, y en el XIX se lanza la literatura, digamos, más propiamente dicha, sin ser muy puntillosos, en donde, ¿qué es lo que tiene de particular esa literatura? Que lo mismo, igual que la vida, lo que le da fuerza a su narrativa, hay un elemento de sorpresa, no hay nada predeterminado. Es decir, hay unas historias que están fabuladas, pero que sin embargo son curiosamente verosímiles. Es más, tienen que serlo. ¿Por qué? Porque tienen que ser, es decir, el lector tiene que sentir que están habitadas por la verdad. Así como en el mundo real, cuando alguien nos promete algo, suspendemos la incredulidad cuando creemos que podemos fiarnos de lo que nos están proponiendo, y por lo tanto, en el mundo real, como en el mundo de la fábula ficcional, la verdad juega un papel importantísimo. Y lo opuesto a la verdad no es lo real, sino la mentira. Y la mentira también existe en la realidad como en la literatura. Pero todo esto es relativamente nuevo, es decir, es del XIX en adelante. Es del XIX en adelante. Se puede entrar luego en pequeñas excepciones. Hay quienes empiezan con Cervantes y con Shakespeare, se puede empezar con la Odisea, pero eso ya, digamos, eso ya nos complicaría muchísimo la conversación. Pero lo que sí es cierto es que la literatura nace al mismo tiempo, nace con solidez, nace con su concepto asociado a un concepto de verdad, de veracidad, en un momento en que ese mismo concepto llega a una máxima expresión en el mundo. Y es cuando se establece, cuando la ciencia empieza a sustituir, por lo menos en parte, ciencia y razón empiezan a sustituir a las tradiciones religiosas, la racionalidad, diferentes tesis materialistas, y unas utopías terrestres y materiales e históricas sustituyen a los paraísos de la religión. Y de alguna manera, dentro de ese mundo, de ese nuevo mundo realista, está acompañado por la literatura, esa literatura de las grandes historias y de los grandes autores. ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué hay una relación entre esos dos sistemas de verdad, el del mundo fabulado y el del mundo de la experiencia real? Porque en el mundo de la experiencia real, al fin y al cabo, no hay historias de por sí. En este momento, por ejemplo, hay infinitos eventos que están teniendo lugar en esta sala. Cuando ustedes salgan de aquí y alguien les pregunte, ¿qué hubo? Ustedes no van a empezar a describir a cada uno de nosotros y nos van a investigar a cada uno de nosotros, a ver qué es lo que pensaron, qué es lo que no pensaron, de dónde venían, a dónde van. Aquí hay infinitas historias en esta sala en este momento. Sin embargo, cuando volvamos a casa y a alguien le interese, si es que le interesa, vamos a decir, bueno, estaban unos amigos y demás eso, y hablaron de esto y hablaron del otro, y gustó o no gustó. Y habremos creado ahí un esquema narrativo, habremos contado una historia. Y el modelo que estamos contando de esa historia, de algo que hemos vivido de forma real, con o sin comillas, es similar a los modelos que utiliza la literatura realista en sus fábulas. Por lo tanto, la relación entre la literatura y verdad es una relación formal directa. Digamos que se nutre
hasta el punto que Mark Twain llegó a decir de que esa condición exigida de la verdad se aplica más a la fábula, a la ficción, que a la realidad. La frase de Mark Twain es: la verdad es más extraña que la ficción, seguro conocéis. Esta es la parte más conocida de la frase: la verdad es más extraña que la ficción. Ok. Pero lo más interesante es lo que agrega luego, dice: porque la ficción debe ajustarse a lo posible. ¿Qué cosa? La ficción tiene que ajustarse a lo posible. Quiere decir que si no se ajusta a lo posible, es mala ficción. De hecho, si en algún momento, yo estoy leyendo una novela ahora, no quiero decir de quién, porque es alguien que me gusta bastante, pero esta novela no. Pero en esta novela está contando una historia que en realidad es maravillosa, pero el personaje del que está contando una historia, cuenta que estaba haciendo un doctorado con Wittgenstein, un filósofo que tengo una especial debilidad. Y lo que él cuenta sobre el trabajo de este autor, de este personaje fabulado, con Wittgenstein, sé que es falso, porque sé lo suficiente de Wittgenstein para saber que Wittgenstein no se hubiera interesado en este tema, se hubiera interesado mucho menos todavía en este personaje tal como lo ha descrito, no se dedicaba a promover doctorados y mucho menos aún de presocráticos y de Heidegger y cosas de estas. El hecho de haberme dado cuenta de que lo que me está contando aquí en la novela, que donde tiene derecho a fabular lo que quiera, no me encaja en lo que sé del mundo real, me está hundiendo la novela. Creo que es un buen ejemplo. Hasta aquí llego. Ahora, creo que es un buen ejemplo de ver la relación que hay entre la literatura y la verdad. La verdad, para resumir un poquitito, solo esto, es la que ha establecido los modelos por los cuales somos capaces de convertir las experiencias que vivimos en la realidad en historias. ¿Qué te parece? Bueno, no, que estaba escuchándote con mucha atención porque me hacías recordar muchas cosas, entre otras una frase más de Mark Twain que a mí me gusta mucho citar, porque yo me encargo he hecho mucho tiempo talleres de literatura y me gusta reflexionar sobre este punto de penumbra entre lo que es real y lo que es ficción. Decía Mark Twain: a las personas nos gustaría ser personajes de novelas, pero a los personajes de novelas les gustaría ser personas, así que trátalos como tal, ¿no? Bueno. O sea, es una muy buena consejo idea, es un claro, porque eso es precisamente de lo que se trata. Y tú estabas hablando de algo que nosotros conocemos como el inicio del romanticismo, que yo creo siempre que el romanticismo es como lo que ahora llamaríamos working in progress, ¿vale? Es decir, sigue funcionando. Y me acordaba de unas reseñas que hizo una prima de Madame de Staël, que era Necker de Saussure, porque ella era, Madame de Staël era Necker de apellido, sí, ¿no? En que dice, a partir de ahora, porque Madame de Staël era la gran escritora, ella nace en 1660 y algo, me parece, es la gran escritora del romanticismo y todo el mundo vivía subyugado por ella y por lo que sabía, aunque hay quien dice que no es que sabía mucho, sino que sabía venderlo muy bien. Los hermanos Schlegel que le tenían ahí como una admiración y luego se pelearon, pero eso ya es cotilleo. La cuestión es que esta mujer, la prima, dice, a partir de ahora, a partir de lo que ha escrito Madame de Staël, la literatura ya no va a ser una edificación gaseosa acerca de la belleza, sino que va a contar la verdad. Fíjate qué fantástico, a propósito de lo que espléndidamente nos ha contado ahora Roberto, esta idea de que el romanticismo acusa una primera necesidad de que la literatura cuente la verdad, ¿no? Y esa manera de contar la verdad es la que va, no en vano, la primera novela histórica, la de Walter Scott, y que es más o menos por la época. Hay una necesidad de que lo que antes era simplemente un canto, ¿no? Sí, que se establezca una especie de una suerte de verdad que nosotros sabemos que tiene que ver más con la verosimilitud en cuanto a la ficción. De ese romanticismo creo que viene toda nuestra literatura y prácticamente todo lo que hacemos, incluso me parece que las extensiones de cómo se cuenta, es decir, la propia estructura de cómo se narra para que sea efectiva. Porque Edgar Allan Poe, que además de escribir fantásticamente, analizaba y reflexionaba sobre su creación y sobre la creación en general. Escribe en una revista que se llama no es Harper's Bazaar, sino es Harper's Review, una revista literaria, acerca de una cosa muy interesante. Él habla del periodo de intensidad. Dice, un cuento tiene un periodo de intensidad. O sea, a partir de cierto momento el cuento decae. Y él lo cifraba en media hora.
Naturalmente, en esta época, Roberto, no sé qué opina, hoy no ahora haría- sería el periodo de intensidad es 1 minuto y 2 de vídeo, ¿no? Exactamente. Entonces se ha generado una especie de otra forma que tenemos de atacar a la realidad en la que yo no sé realmente qué papel juega la literatura tal como la conocemos, ¿no? No sé cómo es que funciona ahora la literatura en ese sentido, ¿no? Mira, de hecho, la literatura también, algo que se fue desarrollando en conjunto con la gran literatura realista, con el avance de la ciencia y la objetivación de un mundo universal, planetario, con sus usos horarios, sus metros de iridio, vanadio en París, es decir, que tenía Sí. que pueda todo él definirse en términos terrenales, que todo el mundo pueda expresarse de una manera libre de referencias a lo trascendental. Al mismo tiempo fue generando, por lo tanto, necesitaba una cierta transparencia informativa. Es decir, junto a la ciencia, a la razón, al desarrollo de las tesis morales y políticas y a la literatura, se desarrolla el periodismo y la información. Y aquí hay un elemento fundamental. De hecho, la relación entre periodismo y literatura es clave. Tú sabes que las novelas empiezan en el 19, son feuilletón, se publican por entregas en los periódicos. Quiere decir, los periódicos que están ahí en principio para informar de forma puntual sobre la realidad real, sin embargo, adoptan, permiten, hospedan en La sus literatura páginas y a que la literatura. prospere la literatura porque Y la ahora se literatura está haciendo prospera eso. gracias a ello. Pero fíjate, es un poco lo que ahora se plantea que se quiere hacer con la literatura, ¿no? Que se venda por entregas, que los escritores escriban unos capítulos y se vayan poniendo Eso funciona en la televisión, en pero en las Internet. series... Las series son una manera de narrar así. O sea, tenemos todo el pasado por delante, ¿no? Porque eso es lo que estamos tratando Ojalá. de volver a hacer. Ojalá. Si fuera eso. Sí. Si fuera Qué eso. optimista. Pero, claro, es que ese mundo regulado del que tú hablas, o sea, el mundo viene Freud y nos dice, no, esto hay que organizarlo un poco mejor porque si no es una locura y van a tener que ir al psicoanálisis, que es hay que organizar la forma que tenemos de pensar y estratificar el yo, el superyo, etc. Viene luego Einstein y nos dice, no, espérense un momento porque esto de las partículas y tal, vamos a organizarlo para saber cómo es el espacio-tiempo. Y mientras tanto, nuestra sociedad también se está organizando para que todo funcione tal como lo estás planteando tú. La información se va a dosificar y se va a distribuir a través de los periódicos. Y sin embargo, aparece la literatura como un elemento disonante, rebelde, a finales, digamos, del 19 y principios del 20. ¿Qué cosa es, si no la literatura, una cuestión de rebeldía? La otra vez estaba escuchando... Pero rebeldía y también pero también de... ¿Qué era lo contrario de rebeldía? Que no me acuerdo. Que lo he usado poco lo otro. Sí. De, Sumisión, de acatamiento, el conformismo. de conformismo. Kipling era el perfecto escritor maravilloso, era el perfecto escritor oficial del Imperio Británico. Ujú. Es decir, ahí lo que tienes es una literatura maravillosa, pero que en última instancia estaba ahí, estaba concebida para sostener el aparato imperial. Pero efectivamente, luego... Y San John Peirce, que cuando le dice el general, porque este era militar, le dice, me han dicho que usted escribe poesía, y él dijo, infundios. ¿No? No me haga decir que claro. Pero es verdad lo pero que dices. No, digamos que en general la idea de la literatura, creo yo, es la de rebelarse contra la realidad, porque la realidad es algo todavía demasiado angosto, pequeño, para quien lo observa, ¿no? Que eso lo dice muy bien Sabina, ¿no? Que uno quiere ser el pirata del pata de palo y quiere haber vivido muchas vidas, y eso es lo que proporciona la literatura, y lo hace a través de un medio de comunicación, como dices, el periódico y los folletines, que es donde se vuelve un poco masificada, cosa que, por cierto, toda la escuela de Frankfurt, que a mí me parecen fabulosos, detestaba que hubiese una masificación, no solo de la literatura, sino del arte. A mí me parece interesantísimo, porque hasta el momento hablamos es que en el fondo son los judíos, porque la escuela de Frankfurt
estos, cuidado, pero es un grupo de judíos. Hombre, Todos ellos, claro. un grupo muy particular de judíos, todos ellos hijos rebeldes de familias extraordinariamente ricas. Completamente, no sé a quién me hacen acordar, pero Con unos efectivamente. Pero, Pero todos sí, cierto, eran. cierto. Adorno, la madre era una cantante de ópera, el padre era un comerciante de vinos, creo. Max Horkheimer era también, el padre era un gran comerciante. Y El de ellos les Benjamin, padre de hicieron, Benjamin también era muy y rico. les subvencionaron todo. Sí, le subvencionan todo. Les subvencionan la rebeldía. ¿No les suena? Sí, pero por eso es que Bueno, como pero mínimo ellos vamos a pensaban, poner, Vamos a como ver. como menos, por eso vamos a ponernos de acuerdo de que las tesis de la teoría de Frankfurt de Jorge de Adorno son como mínimo muy, muy complejas y muy contradictorias porque está continuamente es decir, por un lado, dice como el impulso revolucionario y por otro lado, esa fascinación por una cultura elitista que no quieren renunciar. Es decir, las tesis, el rechazo de Adorno en Estados Unidos contra el jazz Así es fatal, escandaloso. es terrible. Bueno, por lo tanto, no, pues está muy bien que lo sacaste a luz para mostrar también las contradicciones. Cómo dentro del espacio de la literatura y del pensamiento es donde se enfrentan las diferentes doctrinas de verdad terrenal Claro, es que de eso que se existen trata. fuera de la literatura. Es decir, que en el fondo de lo que estamos hablando un poco así rápidamente es de las bases que sustentan esta discusión que ahora es más vigente probablemente que nunca. O lo es tanto como en ese momento, cuando, por ejemplo, cuando hay la ópera esta Ascenso y Caída de Mahagoni, que es esta Sí, la de Bertolt Brecht. de Bertolt Brecht, mientras estaban los camisas pardas Sí, ahí, sí. y ellos hacen una ópera sobre una especie de ciudad ficticia en los Estados Unidos, donde solo se valora el dinero y qué sé yo, y donde la literatura y el arte están sometidas a una especie de industrialismo feroz, masificadas. Esa es la contradicción de la cual todavía Y hay una venimos, contradicción de la contradicción que Bertolt Brecht luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se va a vivir a dónde? ¿no? Claro. Alemania, Alemania- a la DDR, a la Alemania comunista, donde renuncia completamente a ese tipo de No, libertad. pero hizo Víctor Klemperer, se fue allí también. Lo que hizo Víctor Klemperer también. Lo que demuestra que al fin y al cabo, pero todo esto refuerza la idea de que cuando estamos hablando de realidad, literatura y verdad, estamos hablando de espacios diferentes dentro de una misma dimensión. Es decir, el mundo de la literatura de la verdad es el mundo del descubrimiento del final del XVIII, comienzo del siglo XIX, del mundo terrenal, de un mundo que de alguna manera tiene que explicarse por sí mismo, sin acceder. Tiene vocación de trascendencia, pero no tiene acceso directo a la trascendencia. Ya no hay nadie que baje de ahí arriba a explicarnos esto es el decálogo. Es decir, y bueno, y otra cosa que queríamos llegar con vosotros es, así como, digamos, se asocia también la literatura con el periodismo, lo que estamos viviendo en los últimos 20, 30 años es un debilitamiento. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente aquellos elementos que eran el fundamento de una verdad compartida, colectiva, discutible, pero basada en evidencia, que podían ser contrarias, que podían ser más revolucionarias o menos revolucionarias. Todo eso comienza a deshacerse, cuando se pierden un poco las referencias colectivas. Y es entonces cuando la verdad deja de ser un elemento de consenso y de evidencia y empieza a ser más y más, y pega un salto gigantesco ahora, pero podemos volver para atrás, como somos dueños del pasado, cuando lo que se convierte en el criterio central de la verdad no es ningún tipo de compromiso o de evidencia, sino la necesidad individual y personal del que la requiere, del que busca la verdad, que en última instancia busca una verdad que le sea válida para la persona misma. Y ahí entramos en todo el tema. Es así que empezamos a acercar, no tenemos por qué meternos en eso ya, pero digo, es eso que empieza a acercarnos a los elementos de posverdad. Cuando la verdad deja de ser algo que tiene que ver con una vocación colectiva y compartida, aunque sea discutible, sí, para convertirse en una forma de gratificación individual. Al fin y al cabo, y eso que estaba comentando Jorge antes, hoy en día cuando entramos en la red, todos podemos estar creando nuestra pequeña historia, si todos nos creamos una novela, que puede ser una novela de 2 o 3 frases, pero bueno, en donde
de alguna manera recreamos no solo un personaje, sino que ese personaje que nos representa en las redes, que nos representa de forma digital, pues puede adoptar una cantidad de características que en realidad nosotros carecemos dentro del mundo biográfico tal como está planteado en términos analógicos. Y entonces podemos elegir nuestra aventura, nuestro personaje, nuestro género, nuestro nombre, nuestras características. En principio somos dueños de absolutamente todo. En la medida que alguien nos gratifique en esa propuesta que lanzamos a la red, hay una verdad establecida. Y es aquí cuando tanto la literatura como la verdad entran en crisis. Porque la literatura y verdad, como ya hablamos de una dimensión que es una dimensión colectiva, idealmente universal, idealmente no es necesariamente universal, pero idealmente universal, y que de alguna manera no es propiedad última de nadie. Es decir, en última instancia se va generando, se va creando. Bueno, pero hemos, hemos pulverizado últimamente nuestros límites de lo que tú has mencionado, una palabra creo que clave para nosotros para entenderlo, lo analógico y lo digital, ¿no es cierto? Es decir, se ha desmenuzado mucho la idea que teníamos el consenso que había, siempre precario, pero al fin y al cabo, consenso sobre lo que es la realidad. Ahora hemos entendido que hay una parcela más que no está hecha de átomos, sino de bits, que es el mundo digital. Es decir, esto que dice Roberto, de que nosotros podemos tener nuestra vida en Facebook incluso y crearnos una mentira. Mira, otra cosa que ya viene del pasado, porque los cavernícolas pintaban sus cacerías, ¿no? Decían, espérate que cuelgue la cacería en mi muro. Y ponían ahí la cacería y luego salían. O sea, que seguimos haciendo más o menos lo mismo. Como la foto del pescado, lo claro, que pesqué, que comprábamos el pescado para poder mostrarlo. Pues es ese tipo de distorsión, ¿no? Pero, claro, ahora la cuestión está en que lo que nosotros consideramos literatura ha abierto mucho su marco referencial y lo que consideramos que es verdad también. Es decir, no solo porque te puedes crear tus personajes, sino, como dices, tú también puedes ser un personaje, tú puedes ser un personaje que te has inventado para vivir en las redes sociales. De hecho, muchas veces es así. Nuestras relaciones son relaciones por un lado en el mundo analógico y por otro lado en las redes sociales, ¿no es cierto? Ahora todo el mundo en Facebook, quienes lo usen, andan locos porque hay un algoritmo que si no mandas un mensajito a los amigos resulta que ya nadie te ve. Dices, no, hombre, eso se llama que te han condenado al ostracismo de toda la vida, no te quieren ver, no hay algoritmo alguno. Si no tienes una presencia, si no mantienes una presencia continua, efectivamente te caes, desapareces. Sí, continúa. En el mundo virtual. Sí. Que parece muchísimo más importante que el mundo real. O sea, en algún momento va a interesar más tener un pavo virtual que un pavo real. O sea, estamos... Mira, en mi casa yo prefiero tener un pavo virtual. Bueno, pero lo tenemos ahí en el ordenador. Sí. Esa idea de jugar entre lo analógico y lo digital, entre lo virtual y lo que consideramos más o menos real, está cada vez más disolviéndose y está también cambiando nuestro criterio de lo literario. Yo les recomiendo, yo no sé si tú conoces este libro de Richard Kerr que se llama ¿Qué hace Internet con nuestra mente? Está muy interesante, porque dice algo que nos recuerda a esa frase famosa de Marshall McLuhan que decía, el medio es el mensaje. Es decir, el contenido no es inocente. La forma como nosotros nos abordamos el contenido de lo que leemos o lo que leemos es importantísimo, modifica nuestra manera de entenderlo. Ustedes, quienes se hayan metido un poco a leer en los e-books, en las tablets, etcétera, verán que cada vez es más difícil luego salir al libro y prestarle la atención, el enorme esfuerzo que requiere un libro de verdad, de papel, analógico, ¿no? O como la gente joven cree, anda, hay e-books de papel, ¿no? Dices, vale, pues esos e-books de papel... Sin batería. ¿no? Sin batería y no... Bueno, requiere un esfuerzo mucho mayor, porque cuando uno lee en una tablet, lo que sea, va saltando o sea, ustedes leen ahora ya un artículo completo en el periódico digital. Vas, saltas, pinchas y de pronto terminas viendo qué hacer con su jubilación, dónde invertir, ¿no? O sea que en el fondo ya no prestamos atención y por lo tanto no me imagino a nadie leyendo
en busca del tiempo perdido en papel. Y seguramente a García Márquez le hubieran dicho 100 años, no, 50 como mucho. Porque si no, Si no, no lo esto acepta el no lo editor. acepta Eso que, el y eso que era, editor. era la última copia que tenía para pagar al correo. Ya está. Así, con ¿no? eso no puede jugar. ¿Verdad? O sea, lo bromeamos un poco, pero es un poco así. Pero ahí crees tú que eres un literato muchísimo más comprometido con la actividad propiamente dicha de la creación fabulada. Mira, De- yo creo que ¿Cómo leer, seguimos? para empezar, leer nunca se ha leído más que ahora. Eso es cierto. Esta es la verdad. Se lee peor si quieren o no. Digamos que la lectura, creo yo, Roberto, que no satisface las expectativas que nosotros nos habíamos hecho de lo que era leer. Algo así como le pasó a muchos españoles de mi generación cuando llegó la democracia y dijeron, ahora todos vamos a ser cultos y vamos a ir a la universidad y nos va a interesar leer, y ya vemos que preferimos ver un programa del corazón. Es decir, la literatura, leer, hacer este tipo de cosas, toda la vida ha sido una monumental extravagancia. Es una cosa para muy poquitos. Yo creo que siempre lo ha sido, ¿sabes? Sí, O sea, pero que esto no salga de aquí, porque se va a desanimar la gente fuera, pero nunca se ha de leído mis amigos mucho. no me fío. Contarán. Contarán. Lo Bueno, que contarán. no salga de Eurasia. Pero nunca se ha leído mucho, nunca ha interesado mucho la literatura. Lo que pasa es que nosotros nos rodeamos de profesionales del crimen y locos como nosotros que nos gusta leer y nos gusta hablar de libros. Pero salimos al mundo exterior y ahora o han migrado a lo digital, con lo cual nosotros somos unos inmigrantes digitales, porque tenemos ya más problemas para entrar ahí, por un lado, y por otro, que en realidad jamás se ha leído literatura ni... Pero en la élite, ¿tú crees que por lo menos como fenómeno de élite, la Sí. lectura tal como la conocemos, digamos, eso que yo insisto que nació en realidad a partir del 19, ¿tú crees que eso sí se sostiene? Eso se sostiene a pesar de todas las opciones, a pesar, digamos, yo no lo digo aquí, realmente no lo sé. Yo Sí. sé que efectivamente gente que se dedica también a estas biografías alternativas, Sí. porque junto a la verdad alternativa está también esto, estas realidades alternativas de muchos chicos jóvenes que viven una serie de vidas, que han perdido la esperanza de hacer algo útil y de poder realmente realizarse en lo analógico, y que por lo tanto reciben, digamos, por lo menos una compensación parcial, un poco onanista, en el mundo en el digital. mundo digital. Pero la pregunta es, más allá de que eso represente una forma de compensación que en última instancia también es clasista, porque, digamos, podemos pensar de que aquellos que tienen la opción de dedicarle el ocio y el esfuerzo y la formación como para poder disfrutar de la literatura tal como la conocemos nosotros, ¿van a mantener ese hábito, crees tú, o en realidad es incompatible con todo lo demás que está surgiendo? Pues esa es la gran pregunta, creo que nos hacemos los creadores, los lectores, tú que analizas el fenómeno, creo que esa es la gran pregunta, y que al final se trata de una, quizá de una... Mi esperanza, te digo la verdad, es que nuestros próximos lectores no van a ser los seres humanos, sino los robots de Harari, que no sé, sí, los de la esos- inteligencia artificial. esos deben Mi leer. sueño es ser el ídolo de un robot de inteligencia artificial. Sí, pero no de los bots estos que... No de los bots, no de los bots tontos, estos No, es que baratos, no. estábamos hablando de, por ejemplo, de cómo cambia también, cómo influye la realidad. Saben que a cada 2x3 nos piden que participemos y votemos por esto y por lo otro, y ganan por goleada unos que son unos Robotcitos. bots, ¿no? Son unos robots que Baratos, producidos por gente joven, explotada, lumpen proletariado industrial digital, porque es que no es que sean genios sudcoreanos o israelíes haciendo proyectos absolutamente extraordinarios, no, es gente que trabaja en su casa en unos pisitos pequeñitos o en la calle, que apenas si pueden mantenerse, que ganan realmente no salarios ganan ni un cuarto de Bitcoin. Sí, de hecho, se les llama minería, no ganan nada. Y de hecho, a lo que se dedican es a la minería, y esto recuerda la minería a las condiciones en las cuales los mineros trabajaban en el siglo XIX. Es decir, estos chicos trabajan en la minería digital como los mineros trabajaban en el siglo XIX en Escocia. Claro, en unas condiciones, condiciones laborales infrahumanas. digitales absolutamente precarias, pero sin embargo son los que generan un material como para distorsionar la realidad, ¿no? Todo lo que nosotros leemos. Yo creo que eso también nos ha ocurrido, que es que
siempre deseamos saber todo. Y no hay nada peor que desear algo y que se cumpla. Y nosotros ahora tenemos, la libertad, quiero decir, entraña un gran elemento de responsabilidad. Nosotros antes no sabíamos, ahora pensamos, por ejemplo, que los políticos son más corruptos que antes. Yo creo que simplemente ahora los vemos, porque los vemos cada 2 por 3 le sacan fotos jugando al Candy Crush en el Congreso, escuchamos sus conversaciones cuando dicen sus verdaderas intenciones. Tenemos ojos y oídos por todos lados y la realidad se vuelve algo absolutamente abrumador y distorsionante. O sea, mi planteamiento es que estamos viviendo en el Aleph de Borges, donde toda la realidad ocurre de manera simultánea y por lo tanto es intolerable, para usar una palabra que le es muy cara a Borges, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vivimos una realidad simultánea, inmensa, arrolladora y por lo tanto imposible de dosificar y filtrar. Y como sabemos muy bien, esto no les recuerda esa frase siniestra de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pues vale, una realidad tan abrumadora que no podemos filtrar nos aniquila. Nosotros por todos lados decimos... Y ahí sí se rompen los esquemas narrativos creados por la literatura. Pues ante tal profusión de estimulación y de historia, no hay manera de organizarlo como para darle algún tipo de evolución a la historia. Pero espérate, además ahora ha surgido un tipo de lector que le gusta muchísimo. Yo que me he dedicado desafortunadamente a escribir novelas históricas últimamente, me encuentro con este tipo de lector que va a Wikipedia y entonces te escribe para decir, ese barco que usted menciona no tiene 54 metros de eslora, tiene 53. Dice, ¿por qué no te dedicas a hacer sudokus? No, lo que quieren es explicarte lo que saben, pero no saben. Son wikisabios. No, porque es que además no es que lo sepan, están buscándote el fallo. Entonces, es decir, cada vez que presentas un dato, van a buscar. Sí. Es que si por lo menos fueran tan cultos, aunque inútilmente cultos. No son lo que se llama, son guerrilleros del pseudo saber. Entonces se apostan detrás de unas frases y entonces esperan que llegue la narrativa y si dices algo que puede ser comprobado, van y lo buscan y encuentran la satisfacción extraordinaria. Pero fíjate, la satisfacción anarquista de deshacer una historia. Porque pasa con este autor mío que me destruyó con el tema de Wittgenstein. El que busca el fallo en tu escritura quiere que falle la escritura. ¿Y qué gana? No, pues es que no se trata de Pero te das cuenta, ese narcisismo, esa gratificación inmediata, es volver a la reacción del niño antes de ser lector de verdad. Por eso, sí, pero es que... Sí, hay un poco, yo creo que lo que dice claro, porque Mani hay una satisfacción ahí, clarísimamente. ¿Cuál es? Es decir, bueno, pero esto, a lo que vamos y a lo que quería plantear era que se ha desbordado también el margen, la frontera que hay entre escritor, lector, opinante o simplemente horda, ¿no? Que es más o menos el asunto, porque ya no se trata solo... A mí realmente no me importa, o sea, me importan mis lectores, ¿no? Que pueden ser pocos o muchos o qué sé yo, en la medida en que saben, por ejemplo, que una novela histórica es una novela, ¿no? Como bien estamos diciendo, que viene prácticamente del romanticismo y que se ajusta a lo que planteaba Roberto respecto a esta búsqueda del modelo narrativo. Pero una novela histórica, en el fondo, es una acumulación de una parte histórica que se debe ajustar a la ficción, ¿no? O sea, yo me investigo sobre el momento histórico, sobre los personajes, solo para una cuestión, para mentir con conocimiento de causa, para saber que estoy mintiendo acerca de, el duque de Osuna salió de su casa. Incluso estás acertando, porque el hecho de que quizá el cambio ficcionado que estás haciendo encuentra una realidad perdida en esa misma situación. Vete a saber. Sí, en más de un caso, es precisamente el elemento ficcionado introducido dentro de una historia real el que de alguna manera revela una verdad más profunda. O te encuentras con ella de una manera insospechada, ¿no? Porque yo estaba escribiendo una novela, hacia grandes rasgos, pues no he venido aquí a hablar de mi libro, digamos. Yo sí del mío. Es que vamos a hablar de eso ahora. No. Pero lo que digo es que estaba buscando información sobre un personaje, un personaje histórico real, y de pronto dije, este tendrá que haber hecho esto, y lo voy a meter aquí. Habrá tratado de traicionar a tales.
Tiempo después de escribirlo me encuentro con que efectivamente lo había hecho. Dices que es una especie, para volver a nuestro querido Borges, es como en Tlön Uqbar Tertius, que de pronto la ficción empieza a hacer que ceda la realidad, ¿no? Yo creo que eso tiene una explicación más prosaica, y es que, pero no por ello menos estimulantemente mágica, digamos, que es que cuando tú conoces mucho el tema, te vas vas empapando de la- sacando claro. tus propias conclusiones. Pero a lo que íbamos al respecto de esto, les decía, estos que van al apunte en realidad superficial, porque la literatura, entonces quien lee así y te dice, no, es que eso no ocurrió en tal año, lo que está es negándole la capacidad a la literatura de su propia existencia. Sí, La sí, eso es. literatura es una, en ese sentido, una mentira, ¿no? O como plantea Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras, lo que dice es que la literatura tiene una especie de salvoconducto moral para contar mentiras. Y hay que acercarse a la literatura sabiendo que es ficción, que no es verdad, que aunque aparezca un personaje que es el autor con su propio nombre, eso no es verdad. Y esa es la parte para mí más fascinante de todo, porque también, yo no sé qué opinas de esto, estamos como literaturizando toda la realidad, Sí, sí, pero ¿no? O sea, nosotros hoy vinimos a no ponernos límites. Ya en el peor de los casos nos echan. Es decir, nos pero por echaremos ahora, dentro de poco. Pero claro, pero quiero decir, todo, digo, tú ¿por estabas qué hablando, pregunta, ¿quieres entrar en lo literaturizamos, de no? la literatura sin ficción, como lo de Carrer y eso? No, más bien Ah. lo que quería decir era, todo lo que estamos hablando en el fondo es que ya no existen muchos límites para que sepamos qué cosa es real exactamente dentro del planteamiento canónico de esto, y qué cosa es mentira y qué cosa es ficción, y lo tenemos todo un poco enredado. Y es necesario algo que en nuestra época no nos permite. Digamos, la rapidez de la vida no nos permite casi reflexionar. En los periódicos ahora te ponen, que me parece indignante, un relojito para que te digan, no te asustes, este artículo lo lees en 2 minutos. Ya después te vas tranquilo al Candy Crush. Dice, o sea, ¿Sabes? La primera vez que me topé con esto, no pude leer nada porque estaba todo el tiempo leyendo y mirando el viendo reloj. a ver si... Y si no, los denunciábamos en Change.org, han mentido. Entonces, ya leen. Efectivamente. Entonces, lo que digo es que ya todo se ha contaminado de una parte, y no digo necesariamente que sea malo, pero es completamente distinto, que es una forma de abordar la realidad completamente distinta, una estrategia que hubiese dicho Levi Strauss. Oye, estamos citando solo autores judíos, pero es por casualidad, ¿eh? No, es una discusión tecnológica en el fondo, ¿no? Es la misma Sócrates y Platón, que estaban hablando si VHS o Betamax. Es decir, estaban diciendo, vale, las palabras se las lleva el viento, no era una frase como la decimos ahora, que eso no vale para nada. No, no, las palabras se las lleva el viento significaba el conocimiento se debe dar así, hablando. Sí, no Deleuze- vengas con Deleuze esos recupera estilos. eso y se convierte en conocimiento en vilo. Y el otro dice, no, que eso, las palabras se las lleva el viento no es la manera del conocimiento, es así, es escrito. Que sí, que no, y ahí pelearon un buen rato y ganó discusión tecnológica, ¿saben? O libro de papel o libro electrónico, se dicen. Bueno, convivirán mucho tiempo, por fortuna, pero era una discusión tecnológica la que estaban teniendo, como la que estamos teniendo ahora, e insisto en esto que a mí me parece interesante e importante, y es que los formatos no son solo formatos. No es lo mismo leer un libro en el Kindle que en el papel. Nuestro acercamiento al libro ha cambiado y nuestra forma de pensar también. Ahora vamos saltando de aquí para allá y no sabemos de nada un montón. Esto me recuerda cómo escandalicé aquí a mi amigo cineasta Álvaro Brechner cuando le dije que para mí era completamente igual, era lo mismo ver una película en una sala o en mi ordenador. Y se escandalizó absolutamente. Entonces, y la verdad que se inspiró y entonces encontró toda una cantidad de elementos que para él demostraban que efectivamente estamos hablando de una experiencia diferente y como la experiencia personal y emocional y sensible es diferente, por lo tanto también la manera de... Pero tu forma de abordar el conocimiento también. O sea, no, el conocimiento Sí, por entra eso digo, por sí, ese sin duda, formato. sin duda. O Hay sea, en el futuro uno leerá una novela que el personaje diga, estaba leyendo el libro cuando sonó la puerta y apagué el libro y fui a abrir. Ya no diremos cerré el libro, sino apagué el libro,
¿no? Que es más o menos lo que haremos. Ahora, yo no sé qué ocurrirá, porque las ventas del libro electrónico, por ejemplo, están bajando. Y no han reducido, y para la sorpresa de muchos, no han provocado una reducción de las ventas del libro en papel. Del libro de no papel. no ha provocado. Tenemos editora aquí. ¿Estás al tanto tú de la situación así puntual? No, pero más o menos. Es decir, no estamos en... No vienes a anunciarnos un Ahora, drama. No. Al respecto de lo que dices, yo quisiera hacer solo un apunte respecto a lo que son las ventas de los libros pues, y sobre la calidad, ¿no? Que es que nosotros casi siempre decimos que un libro es bueno porque se ha vendido mucho, pero no necesariamente, porque miren, cuando ustedes van a la librería tienen dos opciones, ¿lo compro o no lo compro? Vale, lo compro, me lo llevo a casa. Luego tienen otras dos, no sé si les pasa, a mí mucho, ¿lo leo o no lo leo? Sí. ¿Verdad? Vale, lo leo. Y después tienen otras dos. Ahora, mi juicio de valores, ¿me gusta o no me gusta? Lo primero es una transacción económica, mercantil, y lo último es un valor. Y no están necesariamente unidas, porque hay un paso previo. Es decir, se puede comprar mucho un libro y no leerse, y se habla mucho de él. Hay mucha gente que me habla a mí, por ejemplo, de Proust y dices, has llegado a la página 63, ya, La Magdalena, Sí, etc. sí. Pero no me has contado nada más. Hay muchos libros. ¿Ustedes se acuerdan del fin de la historia de Francis Fukuyama? Sí, bueno. Todo el mundo había leído el título y lo comentaba, pero nada más que el título. Pero es que en realidad él luego publicó un libro, pero el libro estaba basado en un artículo, que el artículo tampoco era... Es decir, él luego hinchó el artículo que lo hizo famoso, lo hinchó en libro. Porque te digo, el libro se lee... Es decir, no. Bueno, pero... Es que la tesis es una de esas raras situaciones en las cuales realmente un resumen banal de un libro que lo clava. Pero antes el libro, antes Llegó los el- libros se exacto. leían, Sí. creo yo. O sea, la gente leía su libro. De hecho, hasta mi generación, por lo menos mis amigos, conversábamos y habíamos leído más o menos lo mismo. Hoy es imposible que dos personas se encuentren y hayan leído no solo el mismo libro, sino incluso que una ni lo haya leído, y pasan estos fenómenos de los libros que se venden mucho, incluso por una especie de chantaje o presión social, que es lo de no solo las redes, sino la forma como hemos diseñado nuestra sociedad. Porque la gente dice, a mí me lo ha dicho incluso una amiga escritora, bueno, que se lea, pero aunque se lea cualquier cosa, pero que se lea. Y yo siempre pienso, hay lecturas que solo demuestran vocación de analfabetismo. Es decir, la persona que se ha acercado a leer Las 50 sombras de Grey no va a ir emocionada al año siguiente a decir, quiero leer a Mikhail Bulgakov ahora, porque empecé leyendo esto hace un año y ahora voy a pasar... Le No, tiene que haber ido muy mal en el sexo para para tener este tipo de elevación sí. trascendental. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que eso se llega a esa Si le lectura... toca a otro maltratador, quizá mejor lector, Sí, pero además, en fin, a lo que voy es que Sí, esa pero persona tiene razón. realmente no es lectora. Lee porque ese año tocó leer. El próximo hay que hacer esquí, el próximo hay que hacer otra cosa. Y entonces el chantaje, ¿dónde se produce? En que como mucha de esa gente no lee más, viene una amiga y dice, ¿has leído tú Las 50 sombras de Grey? Uf, no sabes cómo es. Entonces, lee y esa persona pues sí, pues, es una birria, pero no lo va a decir. Es como si a un intelectual le dijeras, háblame mal del Ulises. ¿No? Todos los intelectuales están chantajeados diciendo que el Ulises es una cosa maravillosa. Vale, puede serlo o no, pero hay ese chantaje. O sea, esto es una especie de democratización o popularización, digamos, de lo que nosotros teníamos como nuestros cimientos, de lo que era la literatura, de lo que era la realidad Pero tú y lo de lo decías. que era la verdad. pero nosotros era un grupo de élite. A ver, una gran parte de la gente que hace todas estas prácticas, digamos, estas prácticas menores, para llamarlas de alguna manera, no solo que no leía, sino muchas de estas personas, es decir, en la estirpe familiar, probablemente ni siquiera sabían leer y escribir. Es decir, efectivamente estamos pagando, sin ninguna duda, estamos pagando un precio por la inmensa democratización del conocimiento, por lo menos el conocimiento básico, lectura, escritura, aritmética. Sí. Por lo menos digo, esos tres elementos básicos con una mínima dosis de historia. Pero como tú decías, al fin y al cabo hay niveles de exigencia y a medida que van aumentando los niveles de exigencia se va reduciendo
los demandantes de ese servicio que exige Claro, tanta ahora exigencia. la cuestión ya no es la verdad, sino, y llegamos a esto otro, que es la posverdad, que no es una variante de una mentira un poco más sofisticada o inmediata, o si quieres una mentira fast food, no sé cómo llamarla, esta posverdad, que no es nada más que la inmediatez que tenemos de opinar absolutamente sobre todo, aunque solo hayamos leído el... A nadie le interesa el artículo en sí. Te metes, lees el titular, ya, a Change.org. Vamos a quemar a esta persona porque ha dicho, ¿no? No ha pasado hace poco con Woody Allen, que está sepultado absolutamente, pese a que en la vida real su caso, etcétera, fue desestimado una y otra Inmediatamente vez. y desapareció hasta que alguien decidió volver a lanzarlo. Sí. Entonces vivimos todo esto en lugar de generar una sociedad como nosotros pensábamos, que iba a ser un poco mejor. La denuncia anónima, la intriga, todo eso existía. Pasa que, Hombre, claro, claro. el problema es que la tecnología lo que ha permitido es Te que esto decía sea- hace poco lo del Aleph, es decir, es una acumulación de verdades no da una verdad grande, da una inmensa mentira, ¿saben? Es decir, yo vi hace mucho tiempo un documental que sacó, me parece que era el PSOE contra el PP, y se llamaba Hay Motivo. Y en el documental entrevistaban a gente que decía cosas de que había hecho mal el PP. Yo acababa de llegar, era bastante inocente, creo yo, en eso. Y todos lo ponían a parir, como es justo y natural. Pero lo que pasa es que al cabo de un tiempo dices, es que aquí está faltando algo. O sea, todas estas verdades no me están dando una verdad mayor, sino me están distorsionando la realidad, porque todo esto es una acumulación de cosas que me distorsionan porque falta algo, falta otra versión de las cosas. Y eso es lo que nosotros vivimos ahora, una acumulación de datos, un torrente continuo, es como si viviéramos con los antiguos teletipos que escupían las noticias todo el día, y así vivimos. No tenemos horario ni siquiera para nuestro conocimiento. Antes un día conversando esto con Fernando Sabater me decía, yo es que antes le esperaba las noticias del telediario del mediodía y después esperaba el telediario de la noche. Ahora no es necesario, vivimos entre pitidos que nos anuncian noticias, publicidad, comentarios, quema pública de alguien, todo el día. No tenemos capacidad de discernir lo que nos da la realidad. Eso es lo que yo creo que nos pasa ahora, ¿no? Por favor, vosotros,